Por estas últimas horas se ha hablado bastante del señor Federico Gutiérrez, pero principalmente de su bochornoso papel al querer censurar, al querer callar la presentación de un libro que se iba a dar en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín. Federico Gutiérrez, con ese aire de dictador, quiso incluso enviar a la policía para que sacaran a los asistentes de una biblioteca pública. El chiste se cuenta solo, pero que si sucedió, por supuesto que sucedió. Pero todo eso que dijo e hizo Federico Gutiérrez no sirvió porque el evento se llevó a cabo. ¿De qué se trataba este libro? Este era un conversatorio, era el lanzamiento de un libro completamente académico en el que se hablaba sobre el M-19. ¿Cómo fue ese tránsito de la guerra hacia la política? El mismo presidente Gustavo Petro incluso se pronunció, pues porque para absolutamente nadie es un secreto que el mismo presidente hizo parte de ese grupo guerrillero, que dejó las armas, que dejó el conflicto y en este caso pues ingresó a una vida en sociedad y que eso lo llevó también a la presidencia de la República. Pero aquí lo que preocupa no es solamente el actuar de Federico Gutiérrez, pues porque sabemos que si en manos de la extrema derecha y de la oposición estuviera el poder reescribir la historia de nuestro país, lo harían. A su antojo, por supuesto, quitando hechos importantes en nuestro país que los colombianos necesitan conocer, que necesitan recordar para que no volvamos al pasado. Pero no solamente preocupa a Federico Gutiérrez, sino también la prensa tradicional. Y este es el caso de Néstor Morales a través de Blue Radio. En estas últimas horas entrevistaron justamente al autor de este libro, al doctor docente Jaime Nieto, y el señor Néstor Morales demostró no solamente que está del lado de Federico Gutiérrez, sino que incluso hizo varias preguntas despectivas que sin duda el profesor le supo responder y lo dejó en completo ridículo en vivo. Entonces, antes de profundizar y antes de que ustedes escuchen esa entrevista, una bochornosa entrevista sin duda, como siempre saludarlos a todos ustedes, agradecerles por estar conectados aquí a través de Al Punto, gracias por dejar su like, por suscribirse, por seguirnos a través de los comentarios, los leo a ustedes atentamente. ¿Qué piensan ustedes de la censura por parte de Federico Gutiérrez a este conversatorio, a este libro en Medellín, que paradójicamente en su momento Medellín fue declarada la capital mundial de los libros? De esta manera empezamos este video, los leo atentamente. Miren esto. María Camila Arango en las últimas horas escribió: hace unas horas Néstor Morales en Blue Radio le preguntó al profesor Nieto, un académico de 40 años de trayectoria y doctor en pensamiento político, democracia y ciudadanía, que se había militado en el M-19 solo con el fin de subestimar su investigación y su trayectoria. Este es el talante de los medios tradicionales de comunicación. Creo que cada vez que sucede algo así, le damos completamente la razón y ratificamos que efectivamente hay una operación Júpiter en camino, ya está puesta en marcha y que los medios tradicionales de comunicación resultan aliados con la extrema derecha, con personas como Federico Gutiérrez. Este es el libro del que hablamos, este es el libro que se lanzaba, es el libro del que justamente pues llevó toda esta marea de la extrema derecha, principalmente del señor Federico Gutiérrez, quien fue el que propició todo, con este mensaje. Miren, este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Esto me llamó la atención porque este libro del M-19 no es el único que hay en el país, no es el único que hay en Medellín. Incluso hay varios libros escritos también sobre otros grupos y actores armados, sobre las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre las FARC, sobre el narcotráfico, sobre personajes como Pablo Escobar. ¿Por qué no vemos a Federico Gutiérrez adoptando esta misma posición con diferentes comercios, diferentes personas, lugares que básicamente hacen de Medellín un lugar para recordar que existió Pablo Escobar? Y no solamente los comercios, hay incluso barrios, hay murales dedicados a este tipo que le hizo tanto daño a nuestro país y no lo vemos de la misma forma. Acabo de ordenar, la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un relato romántico.
Fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además por la ley de garantías. ¿Qué tiene que ver la ley de garantías? No sabemos, pero ahí la sacó. Inaceptable que alguien de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto, dice Federico Gutiérrez. Federico también tuvo su espacio en Blue Radio y él incluso mencionó, decía con toda la seguridad, es que nada más tienen que ver quién aparece en la portada del libro, ¿no? O sea, el tipo ni siquiera revisa qué es lo que publica. No les traje ese fragmento. Perdónenme por favor todos, no les traje ese fragmento, pero yo lo escuché. Federico Gutiérrez decía, es que nada más hay que ver quién aparece en la portada de ese libro. ¿Quién aparece en la portada? ¿Qué persona aparece? Él creía que supuestamente al interior del libro o que todo el libro en general estaba dedicado a Gustavo Petro, al gobierno nacional. Y eso incluso también lo desmiente en vivo en la entrevista que vamos a escuchar Jaime Nieto, el autor de este libro. El presidente en las últimas horas se pronunció y él dijo, señor Fico, el M-19 después de hacer la paz es un movimiento legal con personería jurídica. Esto es lo que omite deliberadamente Federico Gutiérrez y toda la derecha. Ellos dicen que respetan la ley, ¿no? Y que supuestamente es el presidente Gustavo Petro el que se quiere pasar la ley, ya sabemos por dónde. Pero aquí los que hacen con la ley lo que se les da la gana son ellos. Y que si no se hace lo que ellos digan, lo que ellos piensan, entonces, mejor dicho, mandan a la policía a una biblioteca pública. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres. He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al Ministerio de Cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero colombianas y colombianos libres y libre pensadores, escribe el presidente Gustavo Petro. Incluso le da cátedra el presidente sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha logrado con las bibliotecas rurales y con el Ministerio de Cultura. ¿Qué ocasionó esa censura del señor Federico Gutiérrez? Pues que sean más las personas que quieran leer este libro. Así de sencillo. A mí incluso hasta me dio ya esa ansiedad de poder comprar, adquirir este libro para saber realmente por qué Federico Gutiérrez lo censuró. Esta mujer, María Camila Arango, escribió, ante la censura siempre la respuesta será la resistencia. Y así muchas fotografías como esta que ustedes ven están a través de las redes sociales mostrando, evidenciando que varios colombianos, que varios medellinenses principalmente, compraron el libro después de la tremenda propaganda que le hizo Federico Gutiérrez. Es decir, por dos, el tiro le salió por detrás a Federico Gutiérrez. Primero, porque el evento se llevó a cabo y segundo, porque son más las personas que ahora quieren adquirir el libro. Me incluyo dentro de esas personas. Ahora, pasamos inmediatamente a la entrevista. Empecemos a escuchar esto. Jaime Nieto es el hombre autor de este libro al que entrevista Néstor Morales. Atentos a sus preguntas, vamos a ir dialogando, vamos a ir hablando sobre esto, pues porque es necesario dejar en evidencia este pésimo periodismo. Mire. Doctor Nieto, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo les fue ayer anoche en el lanzamiento del libro, a pesar de la orden del alcalde Fico Gutiérrez? Excelente. Salimos muy contentos del evento porque, por un lado, pues se lograron los objetivos del evento, que era presentar el libro, abrir un espacio para las preguntas, para la discusión, en fin, con un evento como lo habíamos pensado, eminentemente político, eminentemente académico, independientemente de cualquier sesgo político. ¿Cómo eminentemente político, eminentemente académico? Sí, producto de una investigación que además no es de ocasión, es una investigación que yo hice como tesis de maestría para graduarme en 1995. O sea, este texto en realidad es un texto de hace 31 años. Entonces... Dato importante, porque no quiere decir que entonces este libro o que esta investigación haya salido en tiempo de campaña. Ustedes lo escucharon, hace más de 30 años. El desconocimiento de Federico Gutiérrez de querer lanzar juicios sin valor, sin investigar, es desesperante. No es un texto que lo escribí ni para esta coyuntura electoral, ni para la anterior, ni para la tras anterior. Es un texto que culmina
con la conversión del M-19 en movimiento político legal a través de la Alianza Democrática M-19 y su crisis en 1994 con la candidatura fallida de Antonio Navarro Wolf. Sí, don Jaime, ¿este libro es una apología del M-19? Este es un libro académico, es un libro... No, pero eso, que sea académico o no académico, no tiene nada que ver. Es decir, desde la academia se puede exaltar y felicitar al M-19. Que es un libro apologético, ya pierde su carácter crítico y académico. Para mí, una producción es académica y crítica cuando tiene la capacidad de cuestionar la realidad y los actores de poder que configuran esa realidad. ¿Y qué cuestiona? ¿Su libro cuestiona al M-19 o cuestiona a quién? Sí, al establecimiento y al M-19, porque las coyunturas configurativas del M-19 no fueron aquellas que dominó exclusivamente el M-19, sino también el establecimiento. Entonces lo que trato de mostrar es cómo en cada coyuntura hay limitaciones y posibilidades para que el M-19 como tercera fuerza política en el país, alternativa al bipartidismo liberal conservador, pueda incidir en uno u otro sentido, con sus limitaciones, con sus posibilidades, con sus aciertos, con sus errores. Si es del año 95, también, ¿qué tendrá ahí del... ¿Cómo, Felipe? Perdóneme que no le entendí. ¿Qué me dice Felipe? ¿Del año qué? Le quería preguntar que como es un libro del año 95, según dice el profesor Nieto, ¿qué menciones hay en este libro del entonces recién desmovilizado Gustavo Petro? Mire, lo curioso de la investigación que yo hago, y lo digo en el epílogo del libro se titula Del M-19 a Gustavo Petro presidente. Lo curioso es que en la investigación que yo hago no aparece el nombre de Gustavo Petro por ningún lado. No porque yo tenga alguna animadversión contra Gustavo Petro, sino porque mis fuentes, seguramente muy limitadas en aquella época, todavía no habían libros sobre el M-19, sino entrevistas periodísticas, documentos internos y todo eso, pero no hay ninguna referencia a Gustavo Petro. Y Federico Gutiérrez, en su mensaje, aunque no nombró al presidente Gustavo Petro, él creía que el libro era dedicado al presidente Gustavo Petro. Y lo mismo seguramente pensó Felipe Zuleta Lleras antes de hacer esa pregunta. Lo mismo posiblemente pensó Néstor Morales al dejar que Felipe Zuleta Lleras hiciera esa pregunta, que el libro iba dedicado al presidente Gustavo Petro en época electoral, que ya ahí van dos cosas que se han desmentido en esta entrevista. Ni como comandante, ni como militante, ni como consejero, en absoluto, ¿no? ¿Usted fue miembro del M-19? No, yo no he tenido la militancia con el M-19, pero sí he tenido militancia política desde muy niño, desde los 14, 15 años he estado militando con ideas críticas al establecimiento. Imagínense cuál hubiese sido la respuesta de Néstor Morales en donde el docente Jaime Nieto hubiera respondido que él hizo parte del M-19. Mejor dicho, si hubiera desatado esta entrevista, ¿con qué ánimo hizo esa pregunta? Claramente esto va con doble sentido. Sido crítico y rebelde, así me he autoproclamado y trato de plasmarlo en mi trabajo científico académico, ¿no? Sí. Don Jaime, ¿qué piensa usted, Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín entre ellos, de quienes piensan que este libro, y le aclaro, yo creo que usted tiene derecho no comparto, pero usted tiene derecho, ni más faltaba, a tener afectos por quien quiera, por el M-19 o por un proyecto político o anti-establecimiento, y a mí me parece... No comparto. Espero que lo hayan escuchado bien. Es decir, él en esta transmisión en vivo está también poniendo allí un manto a las personas que lo escuchan. Porque pues hay que dejarnos de vainas. Muchas personas lastimosamente le creen a Néstor Morales, a la señora Vicky Dávila que regresó nuevamente al periodismo, a Juan Lozano, a todos estos que dan su opinión. Esto me hace recordar las palabras de Felipe Zuleta Lleras hace unas semanas que indicaba es que nosotros aquí no estamos investigando, estamos opinando, ¿no? Que ellos opinan, es decir, esto no es periodismo. Que no se debería censurar ningún libro. Pero le pregunto, ¿qué piensa usted de quienes creen que esto es romantizar un libro como el suyo, la lucha y lo que significó el M-19 en la historia de Colombia? Mira, don Néstor, ya que usted me llama don Jaime, le digo don Néstor. Lo de Federico Gutiérrez es de una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Porque no solo está lo que usted dice, que uno independientemente de que conozca o no una pieza cultural, uno no podría prohibirla. Lo curioso de esto es que el señor Federico Gutiérrez, digámoslo así, censura la presentación de una obra académica sin conocerla. Sí, y además
total, esta definitivamente es la cereza del pastel porque Federico Gutiérrez no leyó el libro, Federico Gutiérrez no sabe de qué trata, Federico Gutiérrez incluso, como lo mencioné hace un momento, él decía que había alguien en la portada, es decir, una persona. ¿Qué persona está en esta portada? Díganme ustedes qué persona aparece en esa portada. Más la descalifica como de apología al terrorismo sin conocerla. No, y otro, perdón aquí, que interrumpo nuevamente, pone en riesgo con esas palabras al docente y al autor Jaime Nieto, porque ya Federico Gutiérrez le dijo a todos los colombianos y a quienes creyeron en ese trino que supuestamente el libro hace apología al terrorismo. Estamos en Colombia, amigos y amigas. Lastimosamente Colombia es un país en donde se hacen ese tipo de acusaciones y es ponerle una lápida encima a la persona, en este caso al autor del libro. Yo digo públicamente, primera tarea como docente que soy mañana para el alcalde de Medellín es que se lea el libro del profesor Nieto, el M-19, de la guerra a la política, porque hoy no armamos una discusión sin sustancia ni nada, sino simplemente sobre la base de la presunción, ¿no? La presunción de que aquel, porque está mencionando un nombre, está recordando una memoria, ya lo ubico en el horizonte de la etiqueta terrorista o comunista o de cualquier otra cosa, lo cual es no solo grave, sino altamente peligroso, sobre todo en una ciudad como la ciudad de Medellín, bueno, y el país, ¿no? Donde unos anuncian y otros ejecutan. Profesor Nieto, su libro De la guerra a la política, escrito en 1995, M-19 de la guerra a la política, llega a la conclusión de que la narrativa del M-19, su mito fundacional y su creación estuvieron justificadas. El supuesto fraude en las elecciones de 1970, en su análisis, ¿sí daba lugar para que un grupo de personas se alzaran en armas contra el Estado? Yo no lo digo solo para el caso del M-19, yo lo digo para el caso de toda la insurgencia armada. Pero yo no entro ni a justificar ni a no justificar. Para mí lo más importante es poder establecer cuáles son aquellos contextos que hacen posible la ocurrencia de fenómenos políticos como el M-19 y como la insurgencia armada, porque aquí no podemos mirar solo de este lado de los efectos, sino también de las causas y contextos. Venimos de un frente nacional absolutamente excluyente a través del régimen de estado de sitio, el artículo 121 de la vieja Constitución de 1886. Donde imperaba el clientelismo, la violencia y la exclusión. Solamente estaban autorizados a participar en política los partidos liberal y conservador. Todo aquello que fuera ajeno a ellos era inmediatamente estigmatizado, criminalizado o excluido. La experiencia de la ANAPO es absolutamente elocuente en ese sentido. No sé si hubo fraude, si no hubo fraude. El hecho es que la ANAPO representó un momento culminante de desafío político y social al establecimiento. Y de eso se nutre el M-19. ¿Usted cree que el dictador Rojas Pinilla era antiestablecimiento? Claro, fue antiestablecimiento. ¿Usted ha leído el programa de la ANAPO? ¿Cuál antiestablecimiento? Leyó el programa de la ANAPO, la plataforma fundacional de 1971 y la plataforma reformada de 1974. Pero ¿cómo va a ser establecimiento si era un general del ejército golpista que gobernó a Colombia durante 4 años? Es que ese es el cuento que han montado de que estaban luchando contra el establecimiento. Eran el establecimiento. La ANAPO no era un movimiento ajeno al establecimiento, doctor Nieto. No, pero no me hable de montar ni de instrumentalizar. Hábleme de procesos y de análisis. Yo le digo lo siguiente. En primer lugar, el general Gustavo Rojas Pinilla no subió al poder por su audacia y su inteligencia. Fueron los dos partidos tradicionales quienes lo instrumentalizaron para dar el golpe de Estado en un periodo de ingobernabilidad del país liderado por el ultraconservador Laureano Gómez. Usted recuerde la historia bien recordada para que podamos hacer un debate me sé la teoría de que Rojas Pinilla fue pobrecito la víctima de los partidos. Yo no sé qué historia habrá leído usted. Le estoy contando mi historia con base en investigaciones muy serias. Y en segundo lugar, recuerde que la ANAPO se constituye por fuera de los dos partidos liberal pero no quiero ni más faltaba rebatirle la interpretación de Rojas Pinilla. Lo que no creo es que la ANAPO era un movimiento... que cómo puedo colocar a Rojas Pinilla en la perspectiva antiestablecimiento, y yo le estoy diciendo si recuerda cómo se configuró políticamente la ANAPO, y si usted no me reconoce eso, entonces no podemos seguir hablando acerca de si la ANAPO fue antiestablecimiento o no. Sí, yo con su venia creo que la ANAPO, por supuesto, hacía parte del establecimiento. ¿O la familia Rojas Pinilla le parece que era una familia antiestablecimiento?
¿De qué hablamos cuando hablamos de establecimiento, Néstor? De todo, de las calles, de los edificios, de las instituciones, de los partidos políticos. Los establecimientos no el son establecimiento cosas. somos Los establecimientos son relaciones sociales y el establecimiento somos usted y yo, profesor Nieto. La universidad donde usted trabaja, la empresa en la que yo trabajo es el establecimiento. Son partidos políticos, las instituciones del Estado, los gremios económicos y los medios de comunicación que están en función del orden establecido. Ese es el establecimiento en términos generales. Lo que yo en otros artículos he llamado el bloque de poder hegemónico, ¿sí? Usted y yo, profesor Nieto, usted y yo, anticapitalista ni antisistema, pero Rojas Pinilla estaba en una perspectiva de confrontar al establecimiento. ¿Cuál establecimiento? El instituido por el Frente Nacional a través del plebiscito de diciembre de 1957. Me desvié porque este no era el tema de la entrevista, simplemente quisiera terminarle pero al final diciendo, todo tiene que ver, Néstor. Diciendo, con todo el respeto, profesor Nieto, usted, la editorial, la universidad, la biblioteca, la empresa donde yo trabajo, todo esto usted y yo somos establecimiento. Gustavo Petro hace parte del establecimiento. La ANAPO era el establecimiento. Bueno, si usted tiene de pronto una mirada más amplia del establecimiento, no tengo ningún problema en suscribírsela. Por lo menos el criterio que yo tengo sobre el establecimiento son el conjunto de instituciones políticos-sociales, bien sea del Estado o no del Estado, que están en función de la defensa del statu quo. En cambio, todas aquellas fuerzas sociales o políticas que están orientadas a socavar en uno u otro sentido, en un sentido reformista o en un sentido revolucionario, el establecimiento mismo, por definición, no hacen parte del establecimiento. Profesor Nieto, un gusto saludarlo. Tremenda cátedra, tremenda clase que le dio aquí el autor del libro, el M-19 de la guerra a la política, Jaime Nieto, al nefasto Néstor Morales y de paso también a Federico Gutiérrez, que lo mandó a leer, lo mandó a estudiar. Yo quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. ¿Qué piensan, por favor, ustedes de esto? ¿Qué piensan de esa entrevista? Néstor Morales, al igual que todos los de esa mesa de Blue Radio, pues creen que tienen la verdad absoluta. Aquí Néstor Morales prácticamente quedó como un bruto. Los leo atentamente. ¿Les dan ganas a ustedes de comprar el libro? También los leo, y si de pronto los llegan a comprar, los llegan a leer, por favor cuéntenme qué tal abajo en la cajita de los comentarios. A todos, gracias, nos vemos como siempre, nos escuchamos en otro video. No olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales. No olviden también dejar sus comentarios, dejar su like, y nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao a todos.